Hola chicos, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a aprender a cómo seleccionar una muestra mediante 3 métodos de probabilísticos. Para comenzar, es importante mencionar que el objetivo de la estadística inferencial es determinar algo acerca de la población y todo esto lo podemos hacer a partir de una muestra. Ahorita vamos a ver las razones por las que necesitamos una muestra. Bueno, otra cosa que también quiero destacar es que existen dos tipos de muestreo. El probabilístico, en el que todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos, y el no probabilístico, el cual es a elección del investigador. El no probabilístico se enfoca más a investigaciones o trabajos que sean de un enfoque exploratorio, ya sea como encuestas piloto, o cuando no quieres, o cuando es muy costoso ver una muestra muy grande o te requiere mucho tiempo. Y también para investigaciones que son más que nada cualitativas. Para eso se utiliza el muestreo no probabilístico. Ahora sí, vamos a ver por qué vamos a seleccionar una muestra. Como les mencionaba, es muy difícil contactar a toda una población. Digamos que tenemos una población de 1000 personas. Requeriría mucho tiempo estarlas entrevistando una por una, y aparte el costo también sería muy alto. O puede ser que tengamos una población de 10,000, ya eso se elevaría mucho. También es imposible verificar físicamente a todos los elementos de la población. A veces no sabemos si la población que tenemos es realmente toda la población. Y algunas pruebas pueden llegar a ser destructivas. Esto quiere decir que, por ejemplo, si nosotros queremos ver la calidad que tiene un cable de nuestra fábrica, por ejemplo, no podemos someter a pruebas de calidad a todos los cables de la fábrica, porque entonces nos quedaríamos sin inventario. Entonces, solamente seleccionamos una muestra pequeña. Y una muestra, pues como les comentaba, arrojaría resultados adecuados. En este caso, representativos o de la población, que es como realmente se le llama. Ahora vamos a ver las definiciones. La población son todos los individuos u objetos que estamos estudiando, ya sea la población pueden ser personas, animales, cosas. Unidad de muestreo o análisis de esta población vamos a delimitarla un poquito más para que sea más fácil la selección de la muestra. Ya sea, por ejemplo, si nuestra población son todos los niños que estudian la primaria, una delimitación serían los niños que estudian en el área de Monterrey, por ejemplo. Y la muestra sería una selección aleatoria mediante los métodos que vamos a ver de esa delimitación que pusimos de los niños. De ahí vamos a escoger, no sé, 10 niños o 25 niños, dependiendo también del tamaño de la muestra, porque el tamaño de la muestra tiene ciertos parámetros que se deben de cumplir, que los vamos a ver más adelante. Bueno, ahora sí vamos a comenzar con la primera técnica de muestreo, que se llama muestreo aleatorio simple, es la más básica de todas. El muestreo aleatorio simple trata simplemente de enlistar o enumerar. Por ejemplo, aquí tenemos una góndola, y podemos ver una góndola que se utiliza, por ejemplo, en las rifas o en sorteos, en donde se ponen, por ejemplo, aquí tenemos pelotitas con números adentro, y se selecciona cualquiera al azar. O sea, cualquier pelotita que está aquí adentro tiene la misma probabilidad de ser elegida. Si seleccionamos una pelotita de la góndola, la probabilidad de ser elegida va a ser 1 entre el número de pelotitas que hay en la góndola. Por ejemplo, si hay 20 o 50 pelotitas, pues sería 1 de 50, 1 entre 50. Esa sería la probabilidad. Otro método también sería mediante papelitos, que por ejemplo cuando haces algún sorteo con tus amigos o así, ponen números en los papelitos y eligen uno al azar. También estamos haciendo ahí un muestreo aleatorio simple. Otro método es la tabla de números aleatorios. Aquí, por ejemplo, vemos
un extracto de esa tabla. Esa tabla es muy extensa, entonces aquí nada más vimos un pequeño ejemplo. Bueno, suponemos que la población son 845 repartidores de Rappi, de los cuales vamos a seleccionar una muestra de 52. Para estar seguros de que todos se incluirán en la muestra, se escribe su número de empleado en una lista. Entonces nos vamos a la tabla de números aleatorios. En esta tabla podemos escoger cualquier fila o columna donde queramos empezar, ya sea de izquierda a derecha o al revés o de arriba hacia abajo. Yo voy a empezar con la columna 3, fila 4. O también podemos elegir al azar en qué columna y fila podemos empezar. Bueno, con la columna y la fila que yo seleccioné, vemos los primeros 3 dígitos, porque 845 son 3 dígitos. Los primeros 3 dígitos son 37. Entonces el primer empleado sería el número 37. Nos vamos a la columna de la derecha y vemos 447. Ese sería el segundo elemento de la muestra. En la siguiente columna tenemos 961. Como 961 es un número mayor que el total de mi población, no lo vamos a elegir, nos vamos a la siguiente columna. Y así hasta que terminemos de elegir los 52 repartidores. El muestreo aleatorio también se puede hacer mediante RStudio. En este caso vamos a ver un ejemplo con la encuesta realizada por el INEGI en abril de 2020 sobre la ocupación y el empleo en tiempos de COVID. Si no han visto el video, les invito a que lo vean. Ahí vimos cómo importar datos de Excel a RStudio. Aquí se muestra una pequeña parte del código que vamos a ver en RStudio, pero ahorita nos vamos para allá. Ok, ya estamos aquí en R. Para comenzar el muestreo aleatorio, vamos a suponer que ya tenemos nuestro tamaño de muestra y queremos una muestra de 30 personas, de 30 casos, y los vamos a hacer sin reemplazo. Recuerden que el muestreo puede ser con o sin reemplazo, pero de preferencia sin reemplazo. Esto quiere decir que los individuos que entrevistamos en una ocasión o que tenemos en una muestra no se vuelven a repetir en otra muestra, por ejemplo. Eso sería sin reemplazo. Y con reemplazo significa que los mismos individuos pueden aparecer en otras muestras. Bueno, aquí vamos a seleccionar una muestra de 30 al azar, de la base de la encuesta de COVID. Ya nos aparece aquí en valores. Con ese tamaño de muestra vamos a crear una variable, una base, que se llama muestra-aleatoria. Esa base va a contener la muestra de las 30 personas que vamos a elegir. Entonces, utilizamos la función sample. Esta función sample, si queremos saber qué significa, bueno, aquí igualmente ya me lo puso, le ponemos en otra línea, le ponemos un signo de interrogación y el nombre de la función. Podemos ver aquí en la ventanita de ayuda, vamos a ver en la ventana de ayuda, en el que nos muestra los parámetros que tiene la función, donde X es el vector de los elementos que se va a elegir. En este caso sería nuestra base, que vamos a elegir la de 1 hasta n filas de la base eCovid1. Sería la letra X. Le ponemos coma y luego le ponemos el tamaño de la muestra. En este caso, nuestro tamaño va a ser igual a la n que establecimos al inicio, que son 30 casos. Replace, que es lo que mencionábamos, si va a ser una muestra con o sin reemplazo. Si como nosotros vamos a seleccionar sin reemplazo, le ponemos false. De otra manera, le ponemos true. Y la probabilidad que esto no es necesario que la pongamos. Le damos a correr y vamos a ver nuestra muestra aleatoria. Vemos que me selecciona estos números de filas, que serían los 30 casos que establecimos al principio. Simplemente con esto ya tenemos nuestra muestra. Ahora vamos a ver la siguiente técnica de muestreo, que es el muestreo aleatorio sistemático, muy similar al anterior. Aquí, pero en este caso no es necesario enumerar a toda la población.
Aquí lo único que necesitamos es saber el punto de partida en donde vamos a iniciar la recolección de la muestra. Después se va a elegir cada késimo elemento de esa población. Para elegir ese késimo elemento necesitamos hacer esta pequeña fórmula, que sería el total de la población entre el tamaño de la muestra que nosotros tenemos. Para eso también necesitamos primero nuestro tamaño de muestra. Como algo importante, como una notita importante, es que nuestra población no debe de tener un orden físico. Ahora nos vamos a RStudio. Okay, lo primero que necesitamos hacer es instalar el paquete Sampling Utils, ya que en este paquete vamos a encontrar las funciones csample, que es la que vamos a utilizar para la muestra sistemática. Entonces, como el Sampling Util se encuentra en el repositorio de GitHub, entonces necesitamos instalar primero el paquete DevTools. Este paquete nos permite instalar, vaya la redundancia, o paquetes de otros repositorios que no están en el CRAN DR, que sabemos que el CRAN es el repositorio oficial de todos los paquetes que están en R. Ok, primero lo instalamos, ya sabemos cómo instalarlo con install.package y después lo cargamos con library. Ya que cargamos este paquete de DevTools, ahora sí podemos instalar Sampling Utils con la función install-github y entre paréntesis, entre comillas, va a estar el nombre de la cuenta, diagonal, el nombre del repositorio. En este caso es Sampling Utils. Ya que lo cargamos, ahora sí podemos, yo ya lo tengo cargado, por eso ya no lo voy a cargar. Vamos a crear la muestra-sistemática con la función csample, que csample, si le ponemos un signo de interrogación en otra fila a la función csample, nos va a arrojar, y le damos a correr, nos va a arrojar en la ventana de ayuda la estructura de esa función. Aquí me muestra que su estructura es primero el tamaño de la población, coma, el tamaño de la muestra, que es exactamente como va a obtener la fórmula de K, que es la que dijimos que utiliza el muestreo sistemático. Bueno, ahora sabemos que el tamaño de la población es mi base de eCovid, coma, el tamaño de la muestra que elegimos que fuera de 30. Ok, la corremos. Y ahora le pedimos que nos muestre las filas que tomó. En este caso, eligió como punto de partida la fila 51. Y como sabemos de la fórmula, K era igual al tamaño de la población, que nuestra población son todas las observaciones de la base eCovid-1, y son 5.593 entre el tamaño de la muestra que elegimos, que son de 30. Entonces se va a incrementar cada 186 filas. Entonces si eligió aleatoriamente la fila 51 más 186, la siguiente fila que va a elegir es la 237 y es la que tenemos aquí. Y así se va a ir con cada uno hasta completar las 30 observaciones. Ok, y ya por último vamos a seleccionar esta muestra sistemática. Hacemos una nueva base que se va a llamar eCovid-msys, que significa de la muestra sistemática. Es igual, o la flecha y la línea, a la base original. eCovid-1. Y acuérdate que entre corchetes podemos seleccionar filas y columnas. Al inicio son las filas, coma, las columnas. Como las columnas no las vamos a querer todas, pues no ponemos nada. Nada más serían las filas de la muestra sistemática. Entonces lo corremos y me va a dar una nueva base que está aquí. Y podemos ver la base dándole clic al cuadrito.
Y aquí tenemos nuestra nueva base con las filas que son cada una de estos números de la base original. Ahora vamos a la otra técnica de muestreo. Es el muestreo estratificado. Este tipo de muestreo se utiliza cuando queremos dividir a la población en grupos que comparten ciertas características en común. Por ejemplo, queremos ver si empresas con alto rendimiento de capital gastan más o menos o igual en publicidad que otras de menor rendimiento. Entonces, el rendimiento de capital sería nuestra clasificación de la muestra. Si tenemos todo este universo de empresas con sus rendimientos de capital, queremos dividirla entre, por ejemplo, las que tengan más de 30%, las que tengan entre 20 y 30% de ROE y las que son menores de 20%. Y ya después de ahí, ver si ya con estadística, ver si gastan más o menos en publicidad o a qué se debe ese rendimiento alto de capital. Entonces, primero las dividimos conforme a su rendimiento de capital. Aquí están divididos cada uno. Entonces, eso se llama estrato 1, estrato 2, hasta estrato L. Y de cada estrato vamos a seleccionar una muestra aleatoria. Ya que seleccionamos una muestra aleatoria de cada uno, vamos a tener de N1 hasta NL muestras aleatorias. Se suman y esa suma es el tamaño de la muestra total. Ok, ahora vamos a ver esto en RStudio. Para ello necesitamos primero crear los estratos. Nosotros vamos aquí a elegir estratos por zona. Como tenemos hogares, tamaño del hogar, zona, o sea, son personas que viven en México. Primero vamos a crear la base de estratos. Va a ser igual a la base original, que es ecovid-1. Estos operadores pipe se utilizan para hacer más fácil la operación de las funciones. Por ejemplo, si no tuviéramos aquí el pipe, la base, que es ecovid-1, iría antes de cada una de las funciones. Por ejemplo, aquí sería select, la base ecovid-1, coma, y ya las variables si quieras agregar. Y así sería con cada una de las funciones, igual en group by, aquí sería la base, coma, la agrupación por zona, y así. Pero para hacer todo esto más fácil, no tener que poner en cada una de las funciones la misma base, pues utiliza el operador pipe. Este operador se encuentra en el paquete tidyverse, bueno, más bien es de dplayer. Dplayer se utiliza más que nada para manipulación de datos. Entonces, primero lo que necesitamos es instalar el paquete tidyverse. Lo instalamos y lo cargamos. Ya que yo ya lo instalé, ya que lo tenemos, me va a aparecer todos los paquetes que tiene tidyverse. Y uno de ellos es dplayer. Aquí ya me lo instaló. Ok, ya que lo tenemos instalado, ahora sí vamos a crear la base Stratus. La base Stratus, como les decía, va a ser igual a la base, y de esa base vamos a seleccionar las columnas zona y tamaño del hogar, que son las que vamos a utilizar para los estratos, y de ahí vamos a agrupar por zona y vamos a resumir por la zona el tamaño de la zona, coma, la desviación estándar del tamaño del hogar. Y después vamos a crear la variable p, que va a ser igual al tamaño de la muestra por zona entre el total de toda la base. Esto va a ser, si le damos a correr, ya me lo cargó y aquí me creó una nueva base, que es la de estratos, y que tiene 5 observaciones porque
Si vemos primero la variable zona para ver cuántas zonas tenemos, con table, entre paréntesis, el COVID bajo 1 y la variable zona. Le damos a correr. Me parece que son 5 zonas. Bueno, para etiquetarlas, en otro video ya les enseñé cómo etiquetarlas, pero aquí tenemos la formulita para etiquetar variables categóricas, que es con la función factor, y cada una de las variables va a tener estos nombres. Etiquetamos las variables y volvemos a ver la zona. Y ahora sí ya me las etiqueto. Tenemos Pacífico, Norte, Bajío, Centro y Sur. Ok, son 5 zonas, aquí lo vemos. Pues son 5 observaciones. Y el tamaño de cada una de esas zonas es la desviación estándar del tamaño de los hogares y la proporción que representa la zona 1 con respecto al total y la zona 2 y así. Ok. Ahora vamos a calcular el tamaño de la muestra aleatorio. Para eso vamos a utilizar la función nsize, que como dijimos, nsize se encuentra en el paquete sampling utils, que es el que descargamos al principio, de GitHub. Ok, vamos a crear un margen de error, o sea, el error máximo que estamos dispuestos a tolerar es de 0.05. Esto quiere decir que nuestro nivel de confianza sería el 95%. Ok, nsize tiene la estructura de que primero ponemos la base, después ponemos el margen de error, ya sea relativo o absoluto, en este caso estamos usando relativo, y tenemos el alfa, que es el nivel de significancia. Entonces ya creamos nuestro tamaño de muestra aleatorio, le damos a correr, pero veo que no me cargó la función, dice que la función nsize no se encuentra. Yo creo que porque no instalamos el paquete sampling útil, ya se instaló, ya lo cargamos. Nos faltó ponerle library al inicio. Sí, aquí no, nada más lo instalamos, pero no lo cargamos. Ok, ya lo cargué. Y ahora sí, vamos a volver a correr esta línea y ya me creó el tamaño de la muestra aleatoria. Ok, con un margen de error relativo del 5%, del 5%, 0.05. Y ahora vamos a crear, por medio del método proporcional, hay varios métodos que se pueden utilizar en muestreo estratificado. Puede ser el proporcional, el absoluto, el Neyman, pero en este caso vamos a utilizar el proporcional, que es el más fácil. Después vamos a ver los otros métodos. Entonces, primero vamos a crear el tamaño de la muestra proporcional, que va a ser igual a el tamaño de la función que se llama nstrata, que es el tamaño de los estratos. Ahí no que les recuerdo que cada estrato tenía su tamaño de muestra y el total era el tamaño de la muestra general, que es el que obtuvimos al inicio, el nsizer. Ok, entonces con la función nstrata necesitamos el tamaño de la muestra, que es nsizer, el tamaño de la muestra total, ponderado por los estratos y con el método proporcional. Entonces, bueno, no vimos el tamaño de la muestra total y tenemos el tamaño de muestra ajustado de 472. Ahora vamos a crear tamaño de muestra proporcional, corremos y vemos cuántas muestras son. Como tenemos 5 zonas, por cada zona vamos a elegir este tamaño de muestra. Y con eso ya terminamos las técnicas de muestreo aleatorio básicas, las 3 técnicas que fueron aleatorio, sistemático y estratificado, pero con el método proporcional.
Ya más adelante vemos los otros métodos y también el muestreo por conglomerados, que también nos faltó ver eso. Pero ya lo veremos en una segunda parte. Bueno, chicos, espero que les haya servido y dejen sus comentarios y compartan si les es útil. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego, bye.